Quintana Roo, México y el mundo. Vimos ya los 100 días de gobierno, Laura. ¿Qué sigue para ti? Lo más mágico que tiene Puerto Morelos es que precisamente tiene su propia identidad. Escúchanos de las 6:30 a las 8 de la mañana de lunes a viernes por Frecuencia Mágica en el 89.1 de tu FM y en las páginas www.pulsoam.com y www.891magica.mx. Gabriel Escamilla y un gran equipo de periodistas te damos el pulso de los hechos más relevantes. Crayola Mágica, el favorito de chicos y grandes. Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana o la repetición los domingos a las 11 a través del 89.1 de FM o bien en www.891magica.com. No te pierdas información entretenida, chistes, tips de nutrición, cuidado de mascotas y mucho más. Y el mejor humor de la radio. ¡Te esperamos! Desde Puerto Morelos, Quintana Roo, 89.1. Frecuencia Mágica. Ya estamos de vuelta en La Voz de Puerto Morelos. Estamos de regreso ya aquí en La Voz de Puerto Morelos. Nuestro teléfono en cabina 256-5656. También nos puede contactar a través de las redes sociales, en el Twitter, @891mágica, y en la cuenta oficial de un servidor, Jaime Farías 1, todo con mayúscula al final con número, Jaime Farías 1. Y bueno, le decía, el tema de hoy pues será este tema del hallazgo aquí en Puerto Morelos de pues el perezoso gigante que le llaman ya aquí, el perezoso gigante de Quintana Roo. Así que pues para ello tenemos de invitada a la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet. Efemérides, un día como hoy. La entrevista. Bueno, le damos las gracias por habernos tomado la llamada para este espacio, para La Voz de Puerto Morelos, a la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, quien es la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Quintana Roo. Arqueóloga, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Jaime, buenas tardes, gusto en saludarlo ya a su auditorio. Muchas gracias. Arqueóloga, pues bueno, la noticia, comentaba antes del corte, que ha dado la vuelta al mundo, es este hallazgo de los restos fósiles de un perezoso en un cenote precisamente aquí de Puerto Morelos, un cenote llamado Zapote, si no me equivoco. Así y que pues pedimos ahí pues ahora sí que escuchar una voz autorizada, y qué mejor la de usted para que nos platique pues cómo estuvo este descubrimiento, pues iniciando por el principio, ¿no? Como dirían por ahí. Originalmente, ¿qué es lo que estaban investigando ustedes en este cenote antes de encontrar estos hallazgos, arqueóloga? Bueno, como usted sabe y como posiblemente la gente de Puerto Morelos sabe, el Parque Zapote, donde está el cenote del mismo nombre, es bien conocido por la comunidad de espeleóbusos de la zona, y en el año 2010 el buzo Vicente Fito, que es un cercano colaborador del instituto, sí, nos reportó el haber encontrado los huesos de un animal en una de las partes más profundas del cenote. Este es un cenote que tiene diferentes cámaras y áreas, los huesos están en la parte más profunda, entonces no habían sido vistos hasta ahora, sí, pero en el 2010 él nos reportó este hallazgo. Por lo tanto, entonces, la arqueóloga Carmen Rojas, quien es la responsable del proyecto de registro de elementos subacuáticos en la península, en el estado de Quintana Roo, sí, realizó una visita, y a partir de ello se determinó que era un perezoso. En ese momento no sabíamos qué especie de perezoso era, y se solicitó autorización del Consejo de Arqueología del INAH para poder extraer una parte de este esqueleto, que es un animal muy grande, es un animal que en vida medía más de 3 metros, entonces el esqueleto, por supuesto, es un esqueleto muy grande. Sí, claro. Lo que se decidió fue comenzar por extraer partes del esqueleto para poder estudiarlo. Entonces se extrajo el cráneo, la mandíbula,
algunas vértebras, huesos largos, costillas y algunas de las garras del animal. Sí. El proceso, a partir de que se extraen del cenote, esto fue en 2014, a que se pudo ya trabajar en laboratorio con los huesos, tomó 2 años, es decir, una vez que se extraen con todo y el agua del cenote, sí. y los investigadores tienen que estar cambiando el agua gradualmente hasta que llega un momento en que están únicamente en agua destilada. Una vez que ya estuvieron totalmente en agua destilada, pues ya se pueden comenzar a secar también gradualmente, y al concluir este periodo de 2 años, entonces ya fue posible medirlos, tomar muestras, fechar, etcétera. Cuando se pudieron hacer los fechamientos con apoyo de la UNAM, se pudo saber que este animal habría vivido más o menos entre 10.600 y 10.300 antes de Cristo, que es la última parte del Pleistoceno, que es la época en que los primeros grupos humanos comienzan a llegar a la región que va de Puerto Morelos hacia el sur de Tulum y quizá hasta Punta Ale. No sabemos todavía por qué, pero toda esta zona, que hay que mencionar en la época en que vivió este perezoso, no había selva, no había vegetación abundante, era una gran sabana prácticamente sin vegetación. Entonces los animales y los hombres y mujeres que caminaban en esa época, sí, pues tenían que batallar mucho para conseguir tanto agua para beber como alimento. Posiblemente este perezoso se acercó hacia el cenote, que en esa época estaba casi seco, y a lo mejor tratando de buscar alimentos se cayó y ahí murió. Sí, porque bueno, es un proceso muy largo, ¿no? Ustedes lo dan a conocer apenas pues hace unos cuantos días, cuando fue en 2010, cuando bueno se descubrió, o por lo menos pues se dieron cuenta que existía ahí pues fósiles de alguna especie que todavía no determinaban, y tardaron pues 4 años, como lo comenta usted, en poder extraer precisamente estos restos, y 2 años más en todo el proceso que nos ha comentado. Es largo, ¿no? El proceso, son, sí, pues hablamos 7 años, ¿no? Siempre es así, igual en otros cenotes donde hemos trabajado, como el cenote Hoyo Negro, que ahora es muy famoso porque ahí se recuperan los restos de esta chica Naya, que incluso se han publicado en revistas internacionales. El proceso es el mismo, y ya que en el caso del perezoso, ya que se tuvieron los huesos en laboratorios secos, entonces empezó a haber pues comparaciones con otros restos que conocemos en otros cenotes. Sí. Tenemos más de 10 perezosos registrados en otros cenotes de Quintana Roo. Sí. Y entonces se llegó a la conclusión de que es una especie distinta, y es distinta porque la forma de su cabeza es diferente, tiene algunos rasgos diferentes, y entonces por eso pues ya se le registró como una especie diferente. Y el tamaño es diferente, ¿no? También. Así es, y entonces ahora esta especie se llama Xibalba onyx ovíceps, en recuerdo del Xibalba maya, que como ustedes saben pues es el inframundo, y para los mayas, y porque para los mayas la entrada de los cenotes pues era la entrada al inframundo. Y ovíceps porque la cabeza de este perezoso es muy redonda, como si fuera un huevo. Sí. Entonces, bueno, esto hace alusión a ambas cosas, ¿no? Y es que bueno, se le llamó así. Claro, y son animales neotropicales, ¿no? Endémicos de las selvas del centro del centro y Sudamérica. Es lo más extraño, ¿no? Que se hayan encontrado pues en esta parte, ¿no? Del continente. Hasta hace unos años se pensaba que eran animales característicos de Sudamérica, pero sí, ahora sabemos que también los hubo, y en abundancia en la península de Yucatán, y concretamente aquí en el actual estado de Quintana Roo. Por eso es tan relevante el hallazgo. Y yo también quisiera mencionarle que para nosotros es muy importante trabajar con la comunidad de espeleobusos, porque son ellos quienes conocen y que tienen la técnica para entrar a profundidades tales. No es fácil llegar hasta lugares como donde estaba este perezoso. Sí. A veces estamos hablando de 20, de 30, hasta de 40 metros de profundidad, que requieren una capacidad que no cualquiera tiene, ¿no? Y un entrenamiento muy especial. Sí, y sin duda, si a eso además le anexamos la complejidad de extraer huesos de gran tamaño, pues sí es un trabajo complejo en el que participó personal del Instituto Nacional de Antropología, espeleobusos independientes, investigadores de la UNAM, de varios institutos, investigadores independientes, y bueno, pues fue un trabajo de más de 15 personas, incluyendo por supuesto a los propietarios del cenote, que
nos apoyaron muchísimo en la conservación de eso y nos dieron las facilidades para que pudieran hacerse los trabajos. Entonces, pues yo creo que por eso es un trabajo ejemplar, que además creo que tendrá que repetirse en otros cenotes de Puerto Morelos, y por eso pues me aprovecho de su espacio pues para solicitar el apoyo de la comunidad de espeleobusos que trabajan en el área de Puerto Morelos y por supuesto a todos los habitantes de Puerto Morelos, que es muy importante conservar el patrimonio paleontológico y arqueológico del municipio, que es muy grande, todavía poco conocido, pero bueno, gradualmente vamos avanzando en el registro y en el conocimiento de esto, y por eso es tan importante dar aviso al instituto de cualquier hallazgo o cualquier elemento que pudiera resultar de carácter arqueológico o paleontológico. Sí, sin duda alguna, no es un trabajo fácil el que han realizado a lo largo de estos años, y bueno, el descubrimiento de una nueva especie, en este caso del perezoso gigante, ¿no? Porque así también se le está denominando, ¿no? Coloquialmente. Sí, porque los perezosos gigantes se extinguieron al final del Pleistoceno, se extinguieron hace 10.000 años, y los perezosos que hoy podemos ver pues son pequeñitos, son sus herederos, pero son mucho más chiquitos que los que existieron hace 10.000 años. ¿Dónde están actualmente estos restos? Están resguardados en el laboratorio aquí del Centro INA. Sí. Estamos platicando con los investigadores respecto a la pertinencia de solicitar autorización para extraer el resto del esqueleto, pues que también tendrá que ser un proceso igual de largo que el anterior. Sí. Y cuando hayamos concluido con el estudio del esqueleto completo, pues a lo mejor ya se podría pensar en exhibirlo en el museo o en algún lado. Por el momento, pues va a seguir resguardado, ¿no? Porque pues finalmente es un material de estudio. Sí, claro, esa era mi pregunta siguiente, precisamente, si habría la posibilidad y qué tiempo más o menos duraría este proceso para que en un momento dado pues pudieran exhibirlo y que la gente lo conociera, ¿no? Físicamente. Quizá más adelante, sí, por supuesto. Y lo que estamos planeando, pues, es, sobre todo con la arqueóloga Carmen Rojas, pues es hacer como una conferencia de prensa y una presentación a la comunidad de Puerto Morelos, pues para que todo el mundo conozca los resultados de la investigación, que es algo que haremos muy pronto. Y sería bueno también aprovechar en ese espacio, en ese momento, lo que nos acaba de comentar, culminar a toda la población para poder respetar precisamente pues estos espacios naturales, ¿no? Donde pues pueden seguir saliendo otros hallazgos más. Por supuesto, y por supuesto que los hay. Hay en esta ruta que hoy se conoce como la ruta de los cenotes, porque hay una gran cantidad de cenotes que empiezan a ser utilizados para propósitos turísticos, pues seguramente habrá muchos más vestigios y hallazgos. Por eso es muy importante que los propietarios de estos lugares pues se coordinen con nosotros, que mantengan comunicación. Es muy importante reiterar que el instituto no le quita sus terrenos a nadie, ni le confisca nada, ni tiene ninguna injerencia en la propiedad de las tierras, ¿no? Simplemente queremos coordinarnos con la gente para pues tratar de conservar el patrimonio arqueológico de Quintana Roo y por supuesto del municipio de Puerto Morelos. Arqueóloga, aprovechando que la tenemos en la línea, en otro tema, pues si nos puede comentar sobre las exposiciones que fueron inauguradas precisamente el día de ayer en el Museo de Cancún, donde estuvo el gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Así es, y pues nos hizo el honor de inaugurar junto con nuestro director general, el antropólogo Diego Prieto. Son dos exposiciones muy interesantes. Una de ellas es sobre una de las múltiples ofrendas que se han encontrado en el Templo Mayor de la Ciudad de México. Es una ofrenda dedicada al dios Xochipilli, que era pues el dios de las flores, de la danza, de la música, y era el dios que permitía el renacimiento diario del sol, por eso era tan importante. Y son de verdad piezas espectaculares. Y la otra es una exposición que contiene piezas tanto de Quintana Roo como del Templo Mayor mismo, y es una muestra que trata de explicar el sacrificio entre los mayas y entre los mexicas, que fue una actividad enormemente importante para garantizar desde el punto de vista de los pueblos prehispánicos la continuidad de la vida, ¿no? Porque los pueblos prehispánicos pensaban que no había manera de que hubiese bienestar o si no había algún tipo de sacrificio por parte de la gente. Entonces por eso se sacrificaban animales, se sacrificaba gente,
y además, bueno, pues era una actividad que daba poder a quien lo ejercía. Así es. Lo que queremos con esta exposición es un poco desmitificar esta idea del sacrificio como una actividad bárbara, porque en realidad algún tipo de sacrificio ha estado presente en toda la historia de la humanidad. Y es importante que nuestros visitantes entiendan cuáles eran las razones dentro de la visión del universo y del mundo prehispánico para realizar estas actividades. Las piezas de verdad son muy lindas y son muy interesantes. Por supuesto, los domingos, como al igual que todas nuestras zonas arqueológicas, el acceso es gratuito para todos los mexicanos. Sí. Y pues el resto de la semana los estudiantes, los maestros, los menores de 13 años, los mayores de 60, todas las personas con alguna discapacidad no tienen el acceso gratuito, y nos daría muchísimo gusto recibirlos para que conozcan esta exposición, que conozcan también nuestra exposición permanente y la zona arqueológica de San Miguelito, que están en el mismo recinto. Y es precisamente eso lo que le iba a preguntar, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente local, sobre todo en estas exposiciones que han venido realizando en los últimos tiempos? Porque pues a veces pues el turista extranjero que nos visita, pues a veces como que valora más, ¿no? O está más interesado precisamente en la cultura maya, en la cultura prehispánica, ¿no? Pues justo ayer le platicábamos al señor gobernador que nos da mucho gusto que los cancunenses, los puertomorelenses y los quintanarroenses en general han hecho suyo el museo. Yo siempre digo que es el museo de todos, porque pues está abierto a los niños, a los adultos mayores, a cualquier persona que se interese, porque hemos visto que sobre todo los domingos va mucha gente local, sí, que vuelven a ir después, que reciben algún familiar de otra parte de la República, o llevan a los abuelos, a los hijos. Entonces, pues creo que la respuesta ha sido muy buena. Recibimos entre 80 y 100 visitantes anuales, y estamos a punto de cumplir 5 años en este museo. Yo haría una invitación a su auditorio para pues que visiten el museo quizá el próximo domingo, que es el último de las vacaciones, sí, o cualquier otro domingo. Sin duda alguna es una buena oportunidad para la gente que nos visita y para la misma gente que vivimos aquí en Quintana Roo y que es una opción, una alternativa. A veces decimos, ¿a dónde vamos? No tenemos a dónde ir. Pues ahí está el museo, que está pues con el acceso gratuito los días domingos, así es que hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y aparte pues uno se cultiva. Exacto, nos dará mucho gusto recibir. Pues delegada, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Muchísimas gracias por habernos pues permitido dar esta información al auditorio de La Voz de Puerto Morelos. Gracias, Jaime, un saludo para usted y para su auditorio. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ahí está, le agradecemos a la delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Quintana Roo, la arqueóloga Adriana Velázquez Morlet, por esta entrevista. Usted ya escuchó sobre este importante hallazgo que fue aquí, precisamente aquí, en Puerto Morelos. Pero bueno, sobre todo gracias a usted que nos hizo el favor de sintonizarnos, a nombre de toda la gente que no escucha, pero que hace posible La Voz de Puerto Morelos. Soy Jaime Farías, que tenga un excelente fin de semana, siga con la sintonía de Frecuencia Mágica. Recuerde que en unos minutos más, a las 7 de la noche, llega ya Cristina Leboreiro con su historia del rock. Pásela bien. Esta fue una emisión de La Voz de Puerto Morelos por Frecuencia Mágica. Hasta la próxima. XHPMQ, transmitiendo en el 89.1 de frecuencia modulada desde Puerto Morelos, Quintana Roo. 6 de la tarde, 31 minutos. Si ya estás cansado de lo mismo, quieres escuchar algo relevante o programar tu propia música, pero sobre todo no sentirte solo,